Hay diferentes grados de emociones, así como también de diferentes tipos de inteligencia. Y ese es el tema de hoy en Diamante Literario. Espero que te suscribas y compartas estas hermosas reflexiones con todos. Una cosa es que ya había explicado sobre las emociones. Las emociones están catalogadas desde diferentes puntos de vista y han ido evolucionando de acuerdo a nuestra integridad social, a los medios que vamos proporcionando, cómo esto van afectando nuestras condiciones de vida, y por eso se han ido amplificando más las emociones de acuerdo a nuestro medio ambiental. Por ejemplo, en los años 1800, casi a finales de 1800 a 1900 entrando, muchos científicos descubrieron que estamos predeterminados por 4 tipos de emociones. En ese momento, esas 4 emociones eran la ira, la alegría, el miedo y la tristeza. O sea que estaban esas 4 definitivamente arraigadas a nuestra fisionomía y también predeterminadas por la cultura. Pero ahora lo que han visto ya la película Inside Out, se han dado cuenta que añadieron asco y sorpresa y ansiedad, y está también la melancolía, que ya vendrá con la edad, que incluso hace una aparición ahí en esa misma película, lo que se dieron cuenta. Entonces, pero el tema de hoy es sobre los diferentes tipos de inteligencia. Para aquellas personas que piensan que solamente tenemos un solo tipo de inteligencia. Que este niño no me está dando el resultado que yo espero en la escuela. Y nosotros, que pasamos por por un tipo de educación muy focalizada, yo diría muy objetiva, muy precisa, con muy poca distracción, tuvimos una mayor probabilidad de fundamentos, de ser objetivos, de ser prácticos a la hora de atravesar por ese tipo de educación, porque las distracciones que teníamos eran menos, muy limitadas. Ahora hay un montón de distracciones, celulares, pantallas, computadoras, electrónicos, todo tipo de distracciones, hasta proyectores se tienen que usar en las escuelas para poder transmitir el mensaje de una forma más visual, porque la inteligencia va avanzando y uno no se puede quedar estático de una sola forma. Lo único que yo siempre como educador recomiendo es que la educación se transmita con afabilidad, con decencia, pero con la mayor alegría posible. Que el que la vaya a recibir disfrute el proceso, porque hoy día no se están tomando en cuenta el hecho de que tú tienes que ser disciplinado sin un objetivo. O sea, tú tienes que ser disciplinado y esforzarte, pero yo quiero que tú lo hagas con la conciencia plena de que eso te va a ti a dar un mayor énfasis, un mayor estado de evolución, un mayor estado de agrado, porque tú vas a progresar, a proyectarte a ti mismo hacia un nuevo cambio, hacia una nueva perspectiva de ti. Es como el que quiere generar algo nuevo en su vida, entonces comienza a entrenar para lograr ese cambio, para añadir ese hábito, porque lo desea de una forma arraigada. Como el que va al gimnasio, quiere tener un buen cuerpo, ya ha visto los resultados de quienes se atrevieron, pues entonces ahora yo estoy delgadito o quizás muy obeso y entonces quiero desarrollar músculos. Pues así mismo, va y hace su esfuerzo, pero lo hace de forma consciente. Y cuando lo hace de forma consciente, lo hace de forma constante. Claro que vendrán momentos de desánimo, de perturbación, incomodidades, muchas cosas que se le van a sumar a su vida y le podrían perturbar ese ritmo de vida, pero dependiendo la pasión, que es lo que hace que al final una persona persista en una determinada tarea, no la disciplina necesariamente. La disciplina es fundamental para generar el hábito, pero el hábito todavía puede ser tronchado por muchas pruebas, circunstancias, porque el hábito es algo que tú estás determinando, pero la pasión es como un fuego interior que hace que tú digas: voy a doblegar el destino que me ha tocado. Voy a conseguir esto de una forma u otra. Entonces, ¿cuáles son estas inteligencias de las que hablamos? Hace poco tiempo, menos de unos años, como unos 7, 8 años, se tenían establecidas 8 tipos de inteligencia. 8. Yo estaba mofándome de creer que sabía que habían 8 tipos de inteligencias. Pero, sin embargo, hoy día hay ya no solo 8,
sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos de inteligencia establecidas. Es probable que algunas de ellas hayan surgido en derivadas de otras, porque son muy aproximadas. Y yo te voy a hacer un poco de énfasis en cuáles son este tipo de inteligencia, cómo se manifiestan y por qué tú no debes de criticar a tus hijos, ni siquiera a tu pareja, esposo o esposa, por no saber algo de una forma muy precisa. Hay gente, y yo voy a explicar eso, hay gente a la que se les da con mayor facilidad un X tema, que pasa por cómo logran, hay otras personas que logran hacer compatibles otro tipo de inteligencia, muy a pesar de no tener ese agrado hacia ese tipo de inteligencia. ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Que desarrollan de forma técnica ese tipo de inteligencia. O sea, simplemente se esmeran, se esfuerzan por tratar de conseguir ese tipo de inteligencia, pero de una forma técnica, que no es lo mismo que aquel que lo tiene de forma pasional, consanguíneo, en el cerebro, que nació con eso. Vamos al caso. La primera inteligencia es la lingüística, el habla. Una persona que aprende a hablar desde muy pequeño, desde los 3 meses, 5 meses, 8 meses. Hay programas que dicen que se puede ya, a los 7 meses, 8 meses, se puede ya comenzar a hablar. No tararía tantas palabras, pero las básicas. Mamá, papá, las que están más asociadas, dependiendo su entorno. Y también el tipo de inteligencia con el que haya nacido esa persona. Oye eso. También está la inteligencia lógico-matemática. Este tipo de inteligencia generalmente se da en personas con un razonamiento muy logístico, por eso se dice lógico-matemática. Tienen ese amor y esa fascinación por los números. Cualquiera diría que casi fue la reencarnación de alguno de esos tipos de los que escribieron el álgebra o libros así de la matemática en los tiempos anteriores. Pero no es que ellos fueran genios solo por, como le digo, solo porque desarrollaron esa empatía con la matemática. No. Los que nos tenemos que esforzar por desarrollar empatía con la matemática somos los que no nacimos con esa capacidad. Pero sin embargo, tú tienes que ir descubriendo cuál es tu tipo de inteligencia más afinada. Vamos a la otra. Inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia, yo creo que tengo un poco de esta, no tan desarrollada así como para ir a la NASA, pero la espacial tiene mucho que ver con tú determinar si tú, qué tanto espacio hay, qué tanta probabilidad tú puedes determinar. Es casi como la matemática, porque tú tienes que determinar de qué tamaño es tu auto para saber si va a atravesar un túnel. Y a mí me ha pasado. Yo soy una persona que si yo me hubiese dedicado a ser corredor de carrera, creo que los corredores de carrera tienen una inteligencia espacial muy ampliada, muy práctica, porque la están poniendo a prueba. Tienen que tener esa clave para saber cuándo reaccionar, si lo van a poder lograr. Ellos determinan todo eso con solo ver el espacio en el que están, en la carretera, cuándo van a girar, cómo tienen que hacerlo. Todo eso se logra es con este tipo de característica de inteligencia espacial. También gente que tienen esa capacidad para jugar baloncesto, que tiran esa bola y saben ya dónde va a caer, porque determinan el grado de la pelota en el aire, y cómo va a caer, el impulso que deben generar. Esto casi como una física mental, pero es también bastante relacionado con lo espacial. La inteligencia musical. Bueno, sucede que la mayoría de las personas tenemos esta tendencia a la música, pero yo tengo una teoría sobre la música, y es que nacemos con esta interacción hacia la música porque el universo tiene vibraciones. Todo lo que nace con vida, nace con vibraciones. Puja, esfuérzate, respira, hondo, vamos, tú puedes lograrlo. Nacemos llorando, entonces, con la capacidad, por la incomodidad del ambiente, pues, y vamos creciendo con ritmo, con música, con sonidos. Entonces hay unos sonidos que nos agradan, que nos hacen melodiosos, que nos recuerdan la niñez, que nos recuerdan momentos agradables, que nos hacen sentir plácidos, como las canciones románticas, baladas, etcétera. Está también la inteligencia corporal sinestésica. Esta de la postura, del equilibrio, de los malabares, todo eso, no, hay niños que nacen con esa capacidad y uno dice, pero wow, ¿cómo es que hace eso? Eso fue los padres que lo enseñaron así. Puede ser que le hayan enseñado esa disciplina, pero
Hay niños que no llegan a mucho y otros que sí llegan bastante lejos porque ya tienen esa inteligencia predeterminada. O sea que no es que solamente por gusto, hay una combinación afinada ahí dentro de esa inteligencia. Y luego está la inteligencia intrapersonal, que ya es una inteligencia que determina el mecanismo de tu forma de actuar, de tu forma es como una conciencia, como lo que siempre hablamos, intrapersonal, que se maneja dentro de lo que tú quieres desarrollar para ti mismo, cómo tú sientes que te estás desenvolviendo en la sociedad, en la vida, cómo yo me estoy manejando. De casualidad reaccioné muy rápido, muy lento. ¿Acaso debería de hablar más o menos con ciertas personas? La inteligencia interpersonal es exteriorizada ya. Este tiene que ver ya como en cómo tú te vas a enfocar en razón de lo que las otras personas están haciendo. Si tú estás en un trabajo y tú ves que el otro se maneja de esta forma, tú tratas de adaptarte, de ubicar un poco más también la similitud para poder llegar a un complemento de ese ambiente. O sea, interpersonales que tú tienes ya ese tipo de conciencia para saberte relacionar con otras personas sin necesidad de perturbar mucho el medio en el que estás. La inteligencia emocional, evidentemente, ya sabemos cuáles son las que te acabo de mencionar al principio, porque han ido evolucionando. Y la inteligencia naturalista, este amor por la naturaleza, ecológica, que ama las plantas, que te atraen las plantas por alguna razón. Quizás tienes muchos elementos químicos dentro de tu propio cuerpo que hacen que se sientan atraídos hacia la naturaleza. La inteligencia naturalista es, por tanto, ecológica, en mi parecer, ese amor por la fauna. Mucha gente tiene ese amor por las flores. Inteligencia existencial, que yo creo que tengo bastante de esta. Tiene mucho que ver con todo lo que es el universo, con todo lo que es sentirte en agrado por la vida y la dicha que tú tienes. Esto es un agradecimiento profundo que yo siento hacia la vida, inmenso, y hacia Dios, que es el que está detrás para mí de esta maraña tan hermosa. La inteligencia creativa, que es esa, ahí es donde yo más me luzco, porque esta inteligencia creativa tiene muchos parámetros. Tú podrías ser creativo en la música, pero ya la creatividad en la música está implementada para la música. Ahora, la creatividad para el dibujo, para las letras, para las planificaciones de ciertas cosas, de ideas creativas, desarrollo de inventos, me parece que esta tiene mucho que ver con esto. Las manualidades, el crear cosas con tus manos, que son cosas que requieren de una inteligencia específica. Y la inteligencia colaborativa, que es la que tú siempre estás dispuesto. ¿Por qué siempre hay uno de los hijos que está más dispuesto? Porque tiene tal vez esa afinación hacia ese tipo de inteligencia. O está desarrollándolo de una forma mecánica. Lo importante es saber si se siente siempre complacido, alegre por hacer X tarea. Porque colaborar es parte esencial de esa misma inteligencia. O sea, hay gente que tiene esta capacidad para colaborar y se desarrollan de una forma fantástica. Entonces, todos este tipo de inteligencias son las que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de cuáles son las que están más presentes, hacia cuáles de ellas está más presente, no es la de nuestros hijos. ¿Por qué el mecanismo? Ahora voy con la crítica. ¿Por qué las escuelas están definitivamente tan objetivas con la búsqueda de un logro, de pasar del curso, pero entonces forzan al que no sabe matemática a que sepa, al que no sabe de letra a que sepa? El matemático no sabe de letra, pero sabe mucha matemática. ¿Cómo pasa esto? En nuestro mundo entonces se da ese problema. Y los profesores lo único que les queda es, porque ellos son unos para muchos estudiantes, es implementar un poco de agrado, de amor o de hábito, presionando un poco, como en el gimnasio, a aquellos que no tienen esa capacidad para ciertas materias, que vayan desarrollando, por lo menos de forma técnica, ese interés, para que logren llenar las expectativas. Lo ideal de este mundo, sería que un solo profesor o dos se encargaran de dividir a los estudiantes de acuerdo a sus capacidades intelectuales, hacer diferentes tipos de exámenes de personalidad para destacar cuáles tipos de inteligencia son las que cada estudiante tiene. Entonces, si cada estudiante se le predetermina a un grupo X entre estas dos tipos de inteligencia, podríamos llegar a tener una mejor concentración
porque todo lo que van a trabajar en razón de esas materias sería de una forma muy pasional, muy dedicada, muy atenta, porque el cuerpo te mueve hacia lo que tu cerebro, con lo que tu cerebro ya nació predeterminadamente. Y esta es la clave para una excelente educación en el futuro. Yo creo que vamos a tener que comenzar a trabajar sobre este tipo de técnicas para el futuro, comenzar a clasificar este tipo de las personas de acuerdo a sus capacidades y potencias, porque así vamos a reunirlas todas al final. Es como en Grecia, no sé si era que ya sabían esto, pero en Grecia los que iban para la guerra ya estaban predeterminados, tenían esa fascinación, llamaban al pueblo y le decían, levanten la mano los que quieren ir para la guerra. Ay, a mí me fascina la guerra, eso es estratégico, me llama la atención el combate. Levanten la mano los que quieren ser filósofos. Perfecto, yo quiero ser filósofo. Sócrates, ok, Platón, perfecto. Vayan allí a la escalera de los pensadores. La escalera de los pensadores era un lugar, una plaza ahí donde había muchas escaleras donde todos estos filósofos se sentaban ahí a meditar, a profundizar sobre el propósito del ser humano, cuáles son las herramientas que tenemos, la intelectualidad, hacia dónde va todo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que ese tipo de conocimiento lo implementaban en los mismos soldados, como si fueran predicadores. Y le decían, oigan, ustedes tienen un propósito, y ese del salvaguardar a Grecia, el de protegerla, su familia. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Decían los soldados, porque ellos no estudiaban eso. Bueno, lo están haciendo por el bien de todos. Este es el propósito mayor, por amor. Entonces ellos iban con un propósito a la guerra, a proteger a su familia, porque muchos de ellos eran bárbaros, solamente sabían que les gustaba pelear, pero si tú tienes un propósito, tú te vuelves un guerrero indetenible, imbatible, y eso te hace un poquito más peligroso. Pero si es para lo bueno que tú vas a ejercer ese combate, no hay problema, porque tú vas a hacerlo es para luchar por lo tuyo, por lo que es correcto. En fin, todo este tipo de inteligencia están desempeñándose cada día, constantemente. Tú tienes que verificar cómo tú puedes llegar a hacerle pequeños análisis a tus hijos, pruebas, estándares. Como ya yo le hice a los míos, por ejemplo, hay uno que, el mayor, que tiene afición hacia los números, pero da la casualidad que también le llaman la atención las letras. O sea que tiene dos coordinaciones ahí de inteligencia, porque pueden haber también varias interconexiones en cada uno. Como ya les dije, a mí me llama la atención la inteligencia espacial, la creativa y la lingüística, evidentemente, porque escribo libros. Entonces, así mismo tú también tienes que ir determinando qué cosas te llaman más la atención, que se ajusten a estos patrones de 12 tipos de inteligencia, si no es que ya de aquí al 2040 o 50 venimos llegando a una 18 o 20 más tipos de inteligencia. Si es que se desarrolla la tecnología a un nivel, vamos a terminar creando un tipo de inteligencia artificial, que es evidente que no es parte de nosotros, pero está dentro del mecanismo. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas reflexiones con todos en tus redes sociales. Dale like y gracias.